Hola, mi nombre es Alex Romano Flores, soy alumno de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Tlaxcala en segundo semestre con la materia de algoritmos y estructura de datos, y hoy voy a presentar el proyecto del asistente inteligente para generación de horarios universitarios, el cual yo lo dividí en 5 archivos. En dos de ellos abarcando la parte de TAD, uno para poner las funciones del grafo, otro en donde va a tener las funciones que van a armar el horario, y en el main vamos a poner la clase para ir construyendo los horarios. Bueno, iniciando en el apartado de grafo.h, en donde vamos a tener if, ndef, define and if. Esto es para que a la hora que el compilador reciba el archivo no lo esté abriendo sucesivamente, sino una única vez. En donde vamos a tener a la librería vector para manejar listas y a la librería de string, que para manejar cadenas de texto. Vamos a tener una estructura que va a ser materia, el cual va a recibir un entero que va a ser la identificación de esa materia, un entero para guardar al profesor que va a tener y un entero para el semestre, además de que va a tener pues su nombre evidentemente de la materia. Esto es para que sea más fácil, porque en principio para cada materia vamos a asignarle un número entero. Por ejemplo, si tenemos 10 materias, vamos a tener en total 10 números en el cual cada uno va a tener esa materia. Vamos a tener a la clase grafo conflictos, en donde en la parte privada va a tener los números de vértices que tiene, y además de que va a tener una lista de enteros que va a ser la lista de adyacencia, el cual en esta lista vamos a poner todos aquellos números o materias que van a ser enteros con los cuales esté en conflicto, para que lo vayamos resolviendo. Y en el apartado público vamos a tener al constructor, que va a recibir los números de vértices, a una función que va a ser agregar arista, y vamos a tener acá, bueno, ampersand va a ser para que pasemos directamente la dirección de memoria y no tengamos que hacer como una fotocopia de lo que está ahí. Y este constante es para indicar que únicamente vamos a leer, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a obtener adyacentes para obtener esta lista de lo que tiene de una materia. Acá vamos a tener la función que es obtener número de vértices, que va a ser un entero, y vamos a tener a la función imprimir grafo, que va a recibir una materia. Ok, vamos a continuar con grafos SCP, en el cual vamos a incluir en minúscula y .h entre comillas a lo que teníamos en este archivo de grafo.h, y vamos a incluir también a la librería UStream. Esto únicamente es para imprimir, en donde vamos a tener aquí al constructor que recibía los números de vértices, en donde a la hora de utilizar un constructor, estos números de vértices los va a guardar en una variable, y va a tener también una lista de adyacencia, el cual va a tomar el tamaño de los vértices. El resize, es básicamente, por ejemplo, es como si en el número de vértices llegara a 10, este resize va a tomar el valor de 10. Pero en el caso en el que el número de vértices sea igual a 2, va a tomar el valor de 2. O sea, se va a ir expandiendo o encogiendo dependiendo del número de vértices que va a guardar esta lista. Ok, ahora vamos con la función agregar lista, que pertenece a la clase grafo, el cual va a recibir dos materias y va a verificar simplemente con un for para ir viendo si no hay duplicados, donde vamos a tener a la lista de adyacencia de una materia con la variable adjunta para ir explorando toda esa lista U de esa materia. Y vamos a ver de que si alguno de esos elementos de la lista U es igual a lo que tiene la materia V. Si es eso, entonces regresa. En caso contrario de que ya tanto la materia U como la materia V, recordando que las materias las manejamos como enteros, ya haya revisado todos esos y no hayan estado iguales, entonces lo que va a hacer acá es agregar en la lista de adyacencia U al elemento V
y en la lista adyacencia V al elemento U. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, aquí sería como, para maneras prácticas, como si fuera un casillero en el cual U va a ser igual a 2 y V va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces abrimos el casillero número 2 y colocamos al elemento 1. Y lo mismo hacemos con este, abrimos el elemento 1 en el casillero número 1 y colocamos el elemento 2, que es U. ¿Esto qué es? Bueno, esto es para hacer básicamente un grafo, para conectarlos de forma bidireccional. No tiene únicamente una única dirección. ¿Ok? Es para eso, es agregar las aristas. Y bueno, evidentemente si el elemento ya está conectado, regresa para verificar eso. Acá vamos a tener una constante que va a ser obtener adyacentes, el cual va a regresar la lista de adyacencia de U, o sea, los elementos con los cuales ya está conectado, y también va a regresar el número de vértices que tiene esta función, va a regresar eso. Acá tenemos la función imprimir grafo, el cual pues básicamente va a recibir una materia, y en esa materia va a entrar a su estructura, a su dirección de memoria, y solo vamos a leerlo. Ok, y aquí es para poner todos los conflictos que tiene esa materia, en donde vamos a ir con un for, un doble for, un for anidado, en donde el primero va a ir desde 0 hasta el número de vértices, y vamos a tener un segundo que va a ir con los elementos adjuntos, o sea, con los elementos que ya están conectados de la lista adyacente. Ok, ahora vamos con horarios.h, en donde lo mismo que el anterior, define and if. Todos estos para indicarle al compilador que solo lo abra una vez y no se entre en bucle. Vamos a tener aquí a grafo.h porque vamos a utilizar funciones que están en ese archivo. Vector para listas, string para manejar las cadenas de texto, y vamos a tener una estructura de asignación. ¿Por qué pusimos esta estructura de asignación? Básicamente porque a la hora de ir formando los horarios, si ponemos esa estructura en donde juntamos tanto la materia, el aula y el bloque de horario, es mucho más fácil colocarlos y a la hora de eliminarlos. Por eso se colocó esta estructura. Vamos a tener aquí también a la clase asistente horarios, el cual nos va a ayudar. Asistente inteligente. Ok, en privado vamos a tener a una lista de materias, que, recordando, materias en su estructura que está aquí en el grafo va a tener tanto su identificación, su nombre, su profesor y su semestre. Ok, acá vamos a tener un grafo que pertenece a la clase de grafo, y aquí vamos a tener a la solución, el cual va a tener la estructura de asignación en forma de lista, vector lista. Ok, y acá está para comprobar las restricciones duras, o sea, para verificar que las aulas no se repitan en un mismo salón, para que los profesores no se repitan en el mismo tiempo, y para la asignación de horarios y materias, el cual es estos para ir manejándolos de una forma bien. Vamos a utilizar como un tipo de matriz en donde vamos a colocar verdadero o falso, para ver si cumple con las condiciones o no, si de alguna manera se repite. Vamos a tener acá un booleano para verificar que un bloque es válido. Acá vamos a tener a la función booleano, que es resolver backtracking, que se va a llamar sucesivamente para resolver este problema. Y vamos a tener aquí a la función de mapear bloque de texto, que recibe un bloque de texto para poner todo lo que tiene ese bloque ese día, el cual pues utilizamos string. Va a regresar texto. Y aquí vamos a tener en funciones públicas al asistente de horarios, en el cual pues va a recibir la materia, el aula y el bloque. A la función construir grafo conflictos, al booleano generar horario, mostrar horario reporte y mostrar grafo. Ok.
Ahora vamos acá, horarios.h, todo lo que tiene este archivo, y UStream para imprimir. Ok, vamos acá con asistente horarios, el cual, como venía en el constructor, va a tener que recibir una materia, una aula y un bloque. Estos tres elementos que reciba lo va a asignar a su apartado. Bueno, acá recordando que materia es una estructura que lo habíamos mencionado antes, tiene su identificación, un string de su nombre, tiene su aula y su profesor. Entonces aquí va a tener el mat, va a ir a su apartado de materia, aulas va a ir a su apartado de aulas, bloque a su apartado de bloques, y finalmente vamos a tener al grafo, que este grafo va a tener el tamaño de esa materia. Ok, acá vamos a tener esta aula ocupada, que le vamos a asignar el número de aulas, y vamos a poner en cada uno de este número de bloques un booleano que va a ser falso. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no es ocupado y está libre. ¿Por qué todo va a ser falso? Porque no hemos asignado todavía ningún tipo de aula. Y es lo mismo con los profesores, en el cual va a ser como un tipo de matriz, en el cual vamos a asignarle a todos estos elementos un booleano que va a ser falso, para indicar que no hemos asignado ningún profesor todavía. Y acá seguimos con la asignación de horarios materia, el cual va a ser igual al tamaño de las materias menos 1. ¿Por qué menos 1? Bueno, recordando que tanto para las listas como también para los arreglos, siempre inician desde el índice 0. Entonces menos 1 indica que esa lista está vacía. Ok, vamos acá con la función construir grafo conflicto, el cual va a ser un for anidado que va a ir recorriendo todas las materias. Bueno, acá algo curioso y técnico es que sizeT es simplemente como un int. Nada más de que este sizeT únicamente permite elementos positivos, para que no esté comparado con, no sé, un menos 5 y el tamaño de la materia. Bueno, va a recorrer el tamaño de la materia y va a ir aumentando más 1. También acá declaramos un entero positivo j, que va a ser igual a i más 1, el cual va a recorrerlo hasta que sea el tamaño de la materia. Y aquí vamos a verificar si ocurre o el mismo profesor o el mismo semestre. Ok, entonces aquí recibe el i y el j. Estos dos bloques ya los tiene. Entonces este i, bueno, recordando que materias en su estructura tiene profesor, aula y bloque, en la estructura de materias va a entrar a su apartado de profesor y va a compararlo con lo que tiene el bloque J, como también es una estructura de materias, en su apartado de profesor. Ok, va a comparar eso y luego va a comparar si y este bloque, como es una estructura, esta estructura en su apartado del semestre es igual a lo que tiene J, que es una estructura de materia, en su apartado de semestre. Para verificar si uno de estos es igual, entonces va a agregar al grafo que habíamos construido antes de la clase, va a agregar arista I y J. ¿Qué quiere decir? Que estos entran en conflicto y va a unirlos bidireccionalmente, como está acá en esta función, agregar arista. Lo que estaba explicando de ambas listas, que va a recibir el entero de la materia U y el entero de la materia V. Bueno, continuando, va a tener acá una función booleana para verificar que sea válido, el cual va a recibir el entero de la materia, el aula y el bloque. Y aquí va a ir verificando que si el aula ocupada, que como lo había dicho lo vamos a manejar como un tipo de matriz, va a verificar si en el aula y el bloque es verdadero, entonces regresa falso. Entonces, ¿qué significa? Que la aula ocupada en una aula específica y en un bloque específico de horario es verdadero, entonces regresa falso, no es válido. Significa que esta función va a regresar falso.
Lo mismo ocurre con el profesor. Verifica si el profesor y ese bloque ya están ocupados. Y finalmente vamos a tener acá para validar colisiones con vecinos en el grafo de conflictos, en donde va a ser tanto del mismo semestre o profesor, el cual vamos a utilizar un for para ir viendo esto, en donde vamos a tener la lista de adyacentes. Bueno, esta variable que va a ser igual a los elementos adyacentes que tiene esta materia que recibió la función de es válido. Va a verificar si la asignación de horarios en ese apartado de adyacentes es igual al bloque, entonces va a regresar false, o sea, un conflicto detectado. Bueno, en caso de que todos estos no se cumplan, va a regresar finalmente true, que significa que es válido. O sea, que no tiene aula ocupada, el profesor no está en ese bloque y que no hay colisiones con otros vecinos. Y vamos finalmente a la función de backtracking para la resolución de ese problema, el cual va a recibir la materia y va a verificar si el número de esa materia es igual a los enteros de la materia. Este entero es para que no ocurran cosas raras y siempre hay que manejar enteros en esto. Entonces, por ejemplo, si en un total tenemos 10 materias, este va a ser 10. ¿Qué pasa si llamamos a la función 10? Significa que ya ha acomodado todas las materias, entonces regresa true, porque ya ha acabado de resolver el problema. Ok, en el caso que, por ejemplo, si son 10 y va en el 7, pues no son iguales y va a un for anidado para resolver y hacer básicamente esta combinación de aulas y horarios, en donde primero va a verificar cada aula y luego va a verificar cada bloque. Y va a utilizar el es válido del anterior que habíamos dicho de profesor, aula y conflictos de vecinos, si es verdadero o falso. Si es verdadero, significa que pues no tiene conflictos con eso, entonces va la aula y bloque va a ser igual a true. El profesor ocupado en materias, bueno, en el número de la materia que recibió, como está en la estructura de materias, va a entrar a su apartado de profesor y el bloque va a ponerlo igual a true. Y en la asignación de horario materia va a poner igual al bloque. Ok. Y una vez que ya puso todo eso, entonces va a tener una lista que va a ser solución final, el cual le va a agregar esta materia, su aula y su bloque. Y acá viene un resolver backtracking, ¿ok? Bueno, acá en el caso de que el backtracking vuelva a regresar true, pues regresa true. Pero en el caso que viene la llamada recursiva, entra de nuevo esta función. Verifica si ya ha completado todas las materias. No, ok. Entra estos dos for anidados y va verificando con cada bloque y de aula y bloque de horario, va a verificar si es válido. Si todas esas combinaciones no dan un resultado válido, entonces se sale de estos doble for y regresa un false. Entonces, en el caso que regrese un false, en esta condición se salta y no regresa el true, sino que se sale de este if. Y lo que hace es simplemente deshacer backtracking. En la solución final deshace lo que había puesto en esta posición, lo que había marcado como true. Entonces el aula en el bloque va a ser falso, la materia del profesor junto con el bloque de horario va a ser falso y la materia en el entero va a regresar -1. Ok, se sale de esto y así. Simplemente va a llamarse recursivamente, va a tratar que todo sea true para que resuelva el problema. Luego continuamos con generar horarios, el cual va a regresar resolver backtracking, que va, pues recordando, resolver backtracking es un booleano, devuelve un verdadero o falso. Y vamos a tener acá a mapear texto, el cual vamos a tener un string de días y un string de horas. Aquí utilizamos un entero que va a ser día
IDEX de índice y un entero de hora índice. Ok, ¿por qué este bloque lo dividimos entre 6? Bueno, al dividirlo entre 6, este entero, o no, bueno, al dividirlo vamos a poder decidir si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Y en la hora va a ser el módulo 6. ¿Qué significa módulo 6? Que, bueno, para resolver este problema yo vi y pensé, es simplemente más fácil ya colocar los bloques establecidos. Yo puse que sea un total de 6 horas por día, de las 7 hasta las 4. Y cada bloque va a ser de 1 hora y media. Así yo pensé que sería mucho más sencillo y efectivamente así es más fácil que simplemente sea aleatorio. Entonces, ¿por qué entre 6? Porque al tener un total de 6 vamos a empezar con los módulos en el cual se encuentra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son igual a las horas que puse en cada bloque. Por eso. Y ahora va a verificar si el día es más grande o igual a 0 y el día es más pequeño que 5. Y si la hora es más grande o igual a 0 y la hora es más pequeño que 6. Entonces va a regresar el día que es más la hora. Y va a regresar string del bloque. Y luego acá tenemos otra función que es para mostrar reporte, en donde pues básicamente va a recibir tanto los nombres y las aulas. Aquí salto de línea N, diagonal T es para dejar un espacio que sea muy bonito. Y acá tenemos un for, el cual la solución final que recordamos es de la clase asistente de horarios. Vamos a recorrer toda esta solución final que ya ha de estar resuelta y vamos a crear una variable que va a tener la estructura de materia, con el cual vamos a ir explorando todas las materias. Finalmente aquí vamos a imprimir el nombre del profesor, de las aulas y mapear bloque de texto, que esta función de mapear este bloque de texto va a llamarse a esta, para que vaya marcando lo que ocurre ese día. Y finalmente vamos a tener a mostrar grafo, que va a ser imprimir grafo materias. Ok, vamos a regresar al Mind, el cual incluimos horarios H, Ustream, el de las listas, las cadenas de texto, el cual, de acuerdo a lo que venía en la rúbrica y en el documento, acá están los nombres de los profesores, las aulas y las materias, en donde pues el total de aulas que mencionaba el trabajo era de 8, el total de bloques son 30 y finalmente acá está la creación del motor que va a ser asistente, que lleva estos, acá de la clase asistente horarios. Aquí en el punto número 1 para modelar el problema mediante grafos de conflicto, que pues utilizó una lista de adyacencia para aguardar sus conflictos que tiene cada grafo. Y acá vamos a tener ejecutar la búsqueda en árbol de backtracking recursivo, que fue el que se llamaba recursivamente booleano. Ok, y finalmente vamos a abrir esta parte, terminal, new terminal. El cual aquí está. Primero va a imprimir la grafe o la adyacencia, que como lo había dicho es en un casillero, va a colocar todos los conflictos con los que va a encontrar, en donde en programación del semestre 1 peleaba tanto con álgebra lineal, cálculo diferencial, estructura de datos, matemáticas discréticas, ética profesional, lo mismo con base de datos. O sea, acá te va a mostrar esa materia con cuáles otras está peleado, o tanto por su profesor o por su hora o su bloque de horario. Okay, acá muestra cada uno y acá tiene el generar matriz de horarios sin solapamientos, en donde finalmente te regresa el horario generado y optimizado, en donde acá tenemos las materias, acá tenemos el profesor
Y acá tenemos las aulas. Y aquí pues su horario real, como lo había dicho, para mí yo pensé que sería mucho más fácil ya dejar los bloques establecidos, en donde es de 7 a 4, de 7 a 4 y de 7 a 4 todos los días. Y algo bueno, curioso es que al dejar estos bloques ya establecidos, el aula siempre va a ser la misma en la hora de resolver el problema. Okay. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.